Bueno, estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Ya vimos los frutos de arrepentimiento, los frutos de dar gracias, los frutos de las buenas obras. Ahorita estamos en el fruto del Espíritu y después vamos a ver el fruto de justicia. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo el fruto del Espíritu y estamos viendo uno de ellos, que es el amor. Y les decía que hay dos cosas muy importantes acerca en esta característica: la incondicionalidad, el hacer las cosas sin condiciones, y que podamos nosotros estar leales a Dios, ¿no? En fidelidad a Él. Y hablábamos acerca de 1 de Corintios, que habla acerca de que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Ya hablábamos también acerca de este amor incondicional que Jesús dio en la cruz, en Juan 3:16, y es importante que nosotros tengamos eso en nuestras vidas, la incondicionalidad. Amén. Y después también veíamos otra característica que es la paz, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es la paz? Y hablábamos acerca de la cuestión de la paz, que es el que nosotros estemos tranquilos aún las circunstancias difíciles y sabemos que Dios está con nosotros en nuestra barca. Aún así vengan tormentas, tenemos que tener paz en los momentos difíciles y en los momentos que estamos estables. No tiene que haber una desestabilidad en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que estar tranquilos de que Dios está con nosotros y aún estén en las tormentas. Jesús está con nosotros en la barca y Él calma todas las tormentas. Amén. Y hablamos acerca también de la paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Gloria a Dios. Paciencia. Y veíamos que de verdad, para todo lo que servimos, son de las características fundamentales del fruto del Espíritu, Paciencia. ¿Por qué? Porque hablábamos acerca de que nosotros podemos estar en una situación en la cual nosotros tal vez queríamos renunciar a nuestro trabajo o queríamos renunciar a alguna cosa, pero, hablábamos de ese ejemplo de que perseveró la persona. Y a través de esa perseverancia, aún los problemas que pudo haber tenido con sus compañeros de trabajo, lo que sea, él adquirió un puesto más alto, lo ascendieron. Hablábamos también de que para tener paciencia o para armar un rompecabezas de 2,000 piezas o de 3,000 piezas, tenemos que ser tranquilos, meticulosos, no desesperarnos, no aventar el rompecabezas por allá. Yo sé que se ve medio revuelto esto, parecen chilaquiles, que estemos aquí, ¿verdad? Pero yo sé que tenemos la paciencia, tanto la pastora la ha tenido como yo, para que encajemos las piezas. Dios nos ayude a encajar las piezas en cada lugar para que ustedes estén conforme a su voluntad. Amén. Entonces, la paciencia es poder nosotros tener la confianza en que Dios está con nosotros. Hablábamos de muchos salmos que hablan acerca de que nosotros debemos de estar confiados. Aún estén las cosas bien gruesas, tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, pidan paciencia. Pidan paciencia, porque si no, Dios, de todas maneras, ¿segura? Si yo digo que todavía me falta. Ya tengo años
Entonces, actuar. La siguiente característica que vamos a ver es el ser benignos o la benignidad. Otra versión en esta parte habla acerca de la gentileza. Alguien que es benigno es gentil. ¿Qué es una persona gentil? La que te recibe con los brazos abiertos. La que aún las circunstancias, pase usted, cómo le ha ido, saluda, convive. O sea, tiene que haber gentileza, tiene que haber sonrisas. Estamos en una iglesia cristiana y parece que ¿cómo se llama? Que fueron varios funerales, pues. De verdad. En lugar de estar con una sonrisota siempre, luego andan con sus caras. No les digo de qué, pero... andan como que de su cara de eso el payaso. Esta característica o esta palabra viene del griego krestotes, que se puede definir como benevolencia, es decir, compasión o tolerante. Alguien compasivo es aquel que da. Krestotes, con H en medio de la C y la R, krestotes, y significa benevolencia, es decir, compasión o tolerante. ¿Cuántos somos tolerantes aquí? Amén. Tenemos que ser tolerantes, benevolentes. Es decir, esta característica tiene que es en la acción, también significa dulzura de disposición, significa gentileza en el trato con otros, afabilidad, es decir, ser agradable. La palabra también describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. Ay, esto me encanta. Porque realmente la benignidad es dar las cosas sin condiciones. Es dar las cosas aún te hagan caras. Es dar las cosas aún, sí, aún te griten, te hagan lo que te hagan, tú vas a dar las cosas porque eres benigno. ¿A poco no está padre? Sí. Hace rato fue un niño a donde estamos vendiendo y me arrebató el globo más grande de la rifa. Y Ajá. dije, déjalo. Él es un niño, se lo lleva. Pues sí, es parte de la benignidad. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Es un niño. Es parte de la benignidad. A veces nos fijamos en alguien que necesita y aún así nos haya hecho cosas malas. ¿Usted? ¿Por qué? Porque no lo hacemos tanto para Él, sino para Dios. Sí, tenemos que aguantar. Amén. Tenemos que aguantar. También el ser benigno es una actitud que a la vista de muchos sería intolerable o sin sentido. Pero es hacer el bien aunque muchos nos rechacen o hablen de nosotros, es decir, que hasta con nuestros enemigos tenemos que poder dar algo por ellos, aunque ellos no lo den por nosotros. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículos 39 al 48. Amén. Versículos 39 al 48, le doy lectura. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito
y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás tu enemigo? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, a lo mejor esta cuestión del ser benignos como que podría ser algo intolerable, algo sin sentido. ¿Por qué voy a amar a mis enemigos? ¿Por qué voy a amar a los que me tratan mal? ¿Por qué voy a amar a los que me escupen? ¿Por qué voy a amar a los que me rasguñan, me dan patadas y no sé? ¿Por qué los voy a amar? Pero eso es una característica precisamente del Espíritu. Es la justicia de Dios. La justicia no es como la justicia de aquí en la tierra, la justicia de Dios. Nosotros éramos pecadores o somos pecadores. Y Dios a través de ese pecado nos dio amor sin condiciones. Fue justo cuando nosotros fuimos injustos. Entonces, ¿tiene sentido? No, pero Dios lo hizo. Igual Jesús, al momento de que estaba aquí en el ministerio, muchos injuriaban de él, muchos hablaban pestes de él, le decían que sacaba los demonios por Satanás y un montón de ondas, y le escupieron, le dieron latigazos. ¿Y qué le dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me costaba mucho trabajo eso, de verdad, Yo hablo por mí primero. ¿Por qué? Porque a mí me costó un trabajal, o más bien, trabajar a mí el decidirme a perdonar a las personas que me habían violado, por ejemplo. Y ahora soy benigno con ellas. ¿Por qué? Porque yo conozco sus nombres y yo oro por ellos cada día para que sean tocados por Dios. Eso es realmente ser benigno. Porque qué chiste tiene que nosotros, al momento de estar, ¿sí?, dándole a mi hermana o a mi hermana o a mi hermana o a mi hermana que conocen de la palabra, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? Nosotros tenemos que compartirle a las personas que nos han abofeteado, a las personas que han hecho cosas y nos han injuriado, porque nosotros tenemos a Dios y Dios nos va a hacer crecer a través de eso. Lo vamos a hacer para Dios. ¿Qué chiste tendría? ¿Hay alguna ganancia? No. Pero si realmente hacemos las cosas contradictorias, tal vez ilógicas, y le hablamos a las personas que han sido homicidas, a las personas que han ultrajado, a las personas que han sido infractores de la injusticia, no podemos decir es que no se lo merecen, es que han hecho tanto daño. Se han hecho daño, pero a final de cuentas Dios los puede perdonar. Entonces tenemos que ser benignos. Entonces, si a mí me cae gordo alguien, pues ¿sabes qué? Dios me indicó que te diera esto, pues ten, porque Dios me lo indicó y a mí me importa un bledo lo que yo piense, pero Dios
Dios lo dice y yo lo voy a hacer. Sin rencor, sin quejas. Sin decir, ay, ¿por qué, Señor? ¿No le puedo dar al hermano que sí realmente me hace un bien? ¿Verdad que no? Capítulo 24 de Mateo también. Versículo 9. Capítulo 24, versículo 9. De Mateo. Fíjense, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aún así nos aborrezcan, aún así nos maten, aún así nos ultrajen, aún así digan lo que digan de nosotros, debemos de actuar conforme a Dios dice. Conforme a lo que Dios nos dice tenemos que actuar. Siendo benignos. Tal vez sabemos que nos van a dar en la torre. Y hasta los mismos familiares a veces, son los que más andan macheteándole, y que tú, y que esto, y que el otro, y te empiezan a atacar. ¿Y a poco los voy a odiar porque me ataquen? No, yo voy a seguir predicándoles de la palabra y hasta que se conviertan. Amén. Entonces el Espíritu Santo borra toda agresividad de carácter de quien está bajo su control. Podríamos actuar de alguna manera agresiva al momento de que alguien nos agrede. Pero Jesús siempre estaba tranquilo. Y le decían, ¿y tú eres el rey de los judíos? Pues tú lo dices. Y más se enchilaban. ¿Por qué? Porque pudiendo actuar de otra forma, Él lo hizo benignamente. Igual nosotros, o sea, ¿qué actitud vamos a tener, por ejemplo, si predicamos de la palabra y nos llega una persona que casi nos quiere golpear? A mí ya me pasó con la pastora. Pero de todas maneras, tenemos que ser benignos con esas personas. No decir, es que, ¿qué tal si vuelvo a ir y me va a dar mis trancazos? Pues si te los da ni modo en el Señor. O en la otra mejilla. Hay que declarar tratado de la Entonces tenemos un ejemplo tremendo en Jesús de la benignidad. Cuando iban a buscarle y cuando nosotros le buscamos, Él nos escucha, quiere ayudarnos en todo nuestro Dios. O sea, Él nos escucha en todo momento, aún así nosotros a veces le tratemos mal, porque no digan que no. Y Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo. ¿Y por qué? Y el Señor benignamente nos dice, espera. Dios, yo te voy a dar las cosas. Tranquilito. Entonces, si tenemos el ejemplo en Jesús, debemos de seguirlo. Amén. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos actuar de esta forma porque Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo, haríamos. Vamos a ver Juan 14:12. Juan 14:12. Amén. ¿Estamos?
dice lo siguiente: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dijeran tal vez, es que yo lo creo ilógico, hermano, somos humanos, somos esto y somos aquello, y por... Sí, hermanos, pero no lo vamos a hacer en nuestra carnacia. Dile al que está a tu lado, no lo vas a hacer en tu carnacia. No lo hacemos en nuestra carne. Si nosotros tenemos al Espíritu en nuestras vidas, entonces las manifestaciones del Espíritu van a estar sobre nuestras vidas. Y si estas son manifestaciones o estas características son del Espíritu, porque dice, más el fruto del Espíritu, son características. Entonces, ¿cómo las vamos a dar? Teniendo al Espíritu. Si tú y nosotros todos tenemos al Espíritu Santo, entonces lo podemos hacer. Solamente dice aquí, el que en mí cree, falta que le creas. Falta que le creas que Él lo puede hacer, porque cosas mayores que las que hizo, haremos. Créele a Dios. Créele a Dios. La palabra nos indica que quitemos de nuestra vida todo lo malo y empecemos a obrar en la benignidad unos con otros. Vamos a ver Efesios 4, 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. Amén. Dice, quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros ya dejamos de hacer lo malo, lo que estaba en nuestra carne, lo que nos apasionaba. A lo mejor éramos bien corajudos, a lo mejor éramos bien gritones, a lo mejor éramos golpeadores, o decíamos un montón de groserías, pero al momento de que entra Dios en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo empiece a fluir en nuestras vidas, entonces vamos a empezar a ser benignos, vamos a empezar a hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces dice aquí, sean benignos unos con otros. Tenemos que ser benignos unos con otros, con los de la iglesia y también con los de afuera. Es dar las cosas. Aún así, nos den de cachetadas, de verdad. Es hermoso esto cuando realmente estamos bien cimentados en la palabra. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor a Dios. Amén. Pues aquí también nos dice, con otros misericordiosos, ¿no? Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si alguien nos hizo daño, si alguien hirió mucho nuestro corazón, tenemos que perdonarlo. De hecho, hasta dice la palabra, antes de que si tú estás mal con tu hermano, antes de que tú vayas a ofrendar, antes de que vayas a diezmar, antes de que vayas a darle lo de Dios a Dios, ve con tu hermano, ponte a cuentas con él, y ya estando a cuentas con él, ve al alfolí y pon tu ofrenda. Porque Dios lo que quiere es primero un corazón cambiado. De nada sirve que yo diezme si mi corazón no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. El ser gentiles es algo que debe ser conocido.
debe de ser conocido por todos los hombres. Vamos a ver Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Cuatro, 5. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces tenemos que ser gentiles con todos. Hermano, ¿no puedo ser gentil nada más con mi familia? No. ¿No puedo ser gentil nada más con los hermanos? No. ¿No nada más puedo ser gentil conmigo? Tampoco. Tache. Con todos tenemos que ser gentiles. ¿Para qué? Para que a través de ese fruto de benignidad, de esa gentileza, la gente se asombre y diga: wow, aún así la trato mal, aún así le digo un montón de groserías y ahí sigue de persistente. ¿Está loca o qué? ¿O está loco este hermanito? ¿Qué? ¿Por qué va a mi casa y por qué me predica de la palabra? Porque somos benignos por Dios. Es locura para el hombre, pero no es locura para Dios. Actuemos de forma benigna. Entonces la gentileza debe actuar en nuestras vidas para que vean a Jesús como reflejo en nosotros. La gentileza lo que hace es que ponemos un espejo y hagan de cuenta que está Jesús aquí parado y el espejo está de este lado. ¿Qué se ve? El reflejo de Jesús. Se hagan de cuenta que nosotros nos paramos aquí y al momento de que, al momento de que las personas nos ven el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Pero si empezamos con nuestras tonterías y no damos las cosas conforme a la voluntad de Dios y nos enojamos y hasta les rayamos a la mamá por allá o lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Tú estás en tu caso del enemigo. Dice aquí que vimos al principio que nosotros teníamos que quitarnos hasta la capa. Si nos la piden, hasta le demos. Si nos dan una carga de que quieren una milla, vamos 2 con ellos. ¿Para qué? Para que en lo ilógico Dios trabaje. Dice que a Dios le plació que nosotros fuéramos alcanzados por el Evangelio o por la locura. Por la locura del Evangelio. Entonces, para mucha gente, el que nosotros le prediquemos, seamos benignos, les demos, aún no recibamos nada a cambio, aún que hagamos esto y aquello, les parece locura. Van a decir: ¿y este qué onda? La gente no se pasa regalando las cosas, al contrario, se las guarda. Pero si nosotros empezamos a dar y dar y dar y dar y dar sin importar lo que pase, Dios va a bendecir. Amén. Pues en Dios está, porque Dios es el que paga. Siguiente característica: bondad. Porque tengo que acabar. La bondad es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. Una persona bondadosa siempre va a tener la cualidad de hacer el bien en todas las situaciones. Que si me inventaron a un reventón, no, gracias, voy a hacer el bien. Que si una persona necesita en ese momento y yo traigo, le voy a dar. Si no ha comido, ahí está. Es la cuestión
Ahí está. Desde hace rato te dije, pero no quisiste. Entonces tiene una inclinación natural a hacer el bien. No importa que me hagan, entonces por eso es muy unida a la benignidad. O sea, hacemos lo bueno y la benignidad es como que sin esperar nada a cambio. Es lo ilógico. Si veo que un niño va a cruzar la calle y no hay nadie y está chiquito, pues, órale, ayudarle. Igual, si una señora grande o lo que sea no puede cruzar la calle, pues ayudarla a cruzar. O subir ¿cómo se llama? Las escaleras, o no sé. Con esos pequeños detalles de bondad, de verdad, se convierte la gente. Porque dice, nadie hace esto, pero tú sí. ¿Por qué lo haces? Y en ese por qué lo haces, ahí les podemos soltar la palabra de bendición, la palabra de fe, la palabra de Jesús. Amén. En este sentido, se considera que una persona tiene la cualidad de la bondad cuando siempre se mantiene dispuesta a ayudar a quien lo necesita. Hay que mantenernos, ser dispuestos a ayudar a quien lo necesita. Amén. Es decir, cuando se muestra compasiva con las personas que se encuentran sufriendo por distintas circunstancias y también cuando mantiene en actitud amable y generosa hacia los demás. Un acto de bondad es darle a las personas. O sea, tener esa característica en nuestras vidas, estar dispuestas a darlo. Y a veces nos dice el Señor, oye, dale tanto. ¡Oh! ¿No les predicaba la otra vez? Si el Señor le decimos, Señor, úsame, Señor, gracias, te pido que me uses grandemente y que no sé qué. Y te llega la oportunidad y te dice el Señor, dale 3,000 pesos a esta persona. Dale 3,000 pesos a esta persona. ¿Eres tú, Satanás? Pero realmente es así. O sea, Dios nos muestra la condición y nos dice, da tanto. ¿Por qué? Porque sabe la necesidad de la otra persona. Y nosotros tenemos que tener esa cualidad de dar las cosas para Dios. Si Dios nos da todo, entonces ¿por qué no vamos a soltar 3,000 pesos? Híjole, como que ya está doliendo el codo, ¿ah? Por ejemplo, ayer yo voy a hablar de comer, llega una señora y conversa, sí conocen, me dice que por qué le aguanto tanto a la señora. Ajá. Y ya de entregar a su familia. No le aguantas nada con tu familia, mándala con tu familia, le aguantas mucho. Fíjate lo que te hace, fíjate lo que te dice. Regrésala con su familia. Le digo, lo que pasa es que nosotros como cristianos no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Así es. Obedecerle a Dios. Tenemos que obedecerle a Dios y tenemos que seguir a través de eso se llama benignidad y bondad. ¿Sale? Pues vamos a seguirle. De esta manera también podemos exponer que quien carece de bondad es aquel que es mezquino, egoísta, ve al resto de las personas como enemigos, es desconfiado, rencoroso, insensible y se destaca más por el odio que por fomentar la amistad. ¿Se los leo otra vez? De esta manera también podemos exponer que
Quien carece de bondad es aquel que es mezquino, egoísta, ve al resto de las personas como enemigo, es desconfiado, rencoroso, insensible y se destaca más por el odio que por fomentar la amistad. Entonces no tenemos que ser así. ¿A poco no se escucha feo? Mezquino, egoísta, rencoroso, envidioso, falta de amigos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo para mí lo acaparo. Por eso lo dicen, ¿eh? Dice que a veces sí hacemos. ¿Sí? A veces nos pasan cosas. Si perdemos algo, perdemos una cosa porque no lo damos. Sí. Entonces está, por ejemplo, aquí la bendición de Dios. Y Dios nos da bendición para que nosotros seamos bondadosos. ¿Y qué es lo que hacemos? La agarramos y lo abrazamos y no queremos, no queremos soltar. ¿Por qué? Porque es más nuestro egoísmo, es más nuestra mezquindad, es más el orgullo, la soberbia, la altivez, que el dar nosotros a los demás lo que Dios nos ha pedido que demos. Ya cuando pasa algo, ahora sí va uno y se lo da. Ya cuando pasa algo, pues ya. Pero el chiste es ser obedientes. Ser bondadosos. Porque créanme que el Señor nos da la provisión para que nosotros demos en abundancia. Y Dios nos va a dar aún más para que demos aún más en abundancia. Y así, y de abundancia en abundancia vamos a dar y Él nos va a dar. Pero la bendición no nada más es para acapararla a nosotros. Es para ser bondadosos con los demás y para quienes necesitan de ello. Amén. El ser bondadoso quiere decir que miremos o pongamos atención en las necesidades de los otros. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Amén. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces nosotros no tenemos que ver nada más nuestras necesidades. Nosotros tenemos que ver las necesidades de los demás y tratar de suplirlas. Nosotros tenemos que ver, Señor, es que yo necesito esto. Señor, necesito unos tenis. Señor, necesito ropa porque ya no tengo. Señor, necesito una gorra. Necesito esto y esto. Y unos Guaranike. Unas botas. Necesito un coche. Necesito esto. Y lo necesito. Y yo lo necesito. Y te va a decir el Señor, espérame. ¿Ya viste la necesidad de aquel? ¿Por qué no le has dado a él? Si tienes. ¿O no? No nada más nos fijemos en nuestras necesidades. Seamos bondadosos también con las personas que lo necesitan. Amén. El ser bondadoso se le compara a alguien que tiene compasión por los demás, como Jesús lo hizo con muchas personas y también los apóstoles. Vamos a leer Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículos 13. Amén. 13 y el 36, no es seguido, 13 y 36 nada más. El 13 dice lo siguiente: pero os digo que Elías ya vino. Estoy en Marcos. No, estaba en Marcos. Voy a Mateo. Mateo, ¿qué les dije? 13. Versículo 13, id pues, ¿sí? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
Amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí primero nos está diciendo, id y aprender lo que significa ser misericordiosos. Y la misericordia tiene que ver con la bondad. Sí, porque dice, no ha llamado Dios a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos con las personas, tenemos que ser bondadosos con las personas en las cárceles, en las personas. De hecho hay ahorita un ministerio en Cuernavaca, no sé si estaban visitando a los varones en la cárcel, y creo también ya hay uno de mujeres, que van las mujeres a visitar a la cárcel otras mujeres. Podemos decir, pues es que no se lo merecen, por eso están ahí. Ellos se lo ganaron. Bueno, la cueva del león. Pero Dios nos manda para que seamos bondadosos con todos. ¿Para qué? Para que esos pecadores se arrepientan. Amén. Mateo 14:14. Me voy rápido porque si no, no voy a acabar el fruto del Espíritu. Ya. 14:14. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa cualidad debe de ser una compasión, ser compasivos con los demás. De verdad, o sea, ver la necesidad de los demás. Yo veo, por ejemplo, cuando estuvimos con Chava, de verdad, fue tanta mi compasión por él que derramé lágrimas. Porque decía, Señor, yo veo esa condición y yo de verdad te pido que lo liberes, que hagas tu voluntad en su vida. Tenemos compasión hasta nosotros como líderes, como pastores, tenemos compasión con ustedes. O sea, los vemos de cierta manera y nosotros buscamos la manera de que Dios les sane, de que Dios les restaure, de que Dios haga su voluntad en sus vidas. ¿Para qué? Para que puedan ejercer en fe. Por eso tenemos que ser compasivos. Amén. Mateo 20, 30 al 34. Mateo 20. 30 al 34. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Estamos? ¿Sí vamos bien? A ver, ¿me puede repetir la cita? ¿Cuál es? Digo 20, ¿no? Mateo 20. No, esa no es la cita. 30, perdón, sí es cierto. Mateo 30 al 34. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió, le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Estamos viendo otro ejemplo de compasión. Otros estaban estorbando y andaban diciendo, no te acerques a Jesús, es la estrella de hoy, ¿cómo la vas a tocar? Pero al ver Jesús la necesidad de estos ciegos, dice que agarró, los tocó y fueron sanos. Recobraron la vista. Nosotros no tenemos que ser estorbo para que Jesús sane a las personas a través de nuestras vidas. Tenemos que ser compasivos con ellos. Si tienen cáncer, si tienen diabetes, si tienen lo que sea, tenemos que estar
orando por ellos, compasivos, aún por los que viven en las calles, poder ser compasivos con ellos, porque ellos también pueden ser libres. Amén. Marcos 6, 34 al 44. Marcos 6, 34 al 44. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pescados 12 cestas llenas, y de las que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces dice que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas perdidas. Primero les predicó, pero dice, los discípulos dijeron, oye, ya, o sea, como que ya estamos cansados, ¿no? ¿Por qué no los despides? Ya estuvimos todo el día aquí, que escucharan la palabra. ¿Por qué no les despides? Ya tienen hambre. Ya se les ve que tienen un hambre machín. ¿Y qué fue lo que les dijo? Pues muy sencillo, pues denles de comer. Y a veces así Dios nos dice, denle algo a esta persona, señores, que no tengo. Y ellos le decían, oye, con 200 denarios vamos a comprarle para esta gente. No, hasta yo me imagino que dices, ay, mis chavos. A ver, ¿cuántos panes tienen? No, pues tantos. A ver, tráiganmelos. Aquí están. Señor, te damos gracias por este pan. Lo partió y lo empezaron a repartir los discípulos, y dice que sobraron. ¿Cuántas cestas? ¿Y por qué no nos va a sobrar a nosotros si nosotros damos? Cuando tenemos fe, nos sobra. Y de verdad yo se les he dicho, cuando Dios me ha dado la oportunidad de ser bondadoso con la gente, me regresa lo que di y aún un poco más. Y Dios nos bendice. Pero primero tenemos que servir, tener compasión de los demás. Marcos 8, 1 al 2. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Versículo 10. Versículo 10 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de... Era el 9, dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Cuántos comieron? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Amén. Jesús tuvo compasión.
Dice, no tienen nada que comer. La primera fueron 5,000 y aquí 4,000. Pero Jesús tuvo compasión de ellos y les dio de comer, porque vio su necesidad. Ya habían estado tres días con ellos. Y dice, ¿algunos comieron? ¿A poco no les ha pasado? Yo creo que sí. Que ves que come y come y come y comen un montón. Si los invitas a comer y comen y comen y comen, no se acaba la comida. Y quién sabe de dónde sale tanta comida, pero pum, 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 pum. Es el Espíritu Santo, es Dios manifestándose, porque somos bondadosos, de verdad. Mire, hermano, voy a hacer algo rápido. Ahí en la casa, bueno, usted ya ha ido, ¿no? Ajá. Va los niños y todo ahí, comen y comen y comen y alcanza la comida. Sí, alcanza y comemos un montón. ¿En serio? ¿Pero por qué? Porque deben de aplicar la bondad en sus vidas. De verdad, a mí al principio hasta me daba pena con la hermana. Me decía, no, y me ponía como 6, 7 pescados. Y yo así de, no, pues son muchos. Yo con poquitos. Pero sí, o sea, multiplicaba las cosas. Mientras más demos, Dios nos va a bendecir. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 3. No, espérame, es Hechos 3 me parece. Hechos 3, versículo 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué nos está diciendo? Había un hombre que dice, cojo de nacimiento. ¿O no? No es necesario, escúchame, no es necesario que para ser bondadosos tenemos que dar dinero, pero no quiere decir que no demos dinero también. Pedro en ese momento dijo, pues yo no tengo más que darte más que a Jesús, y es lo más preciado que tengo. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo tomó y fue sano. ¿Y qué mejor que recibir una sanidad? Igual nosotros, a veces hay gente necesitada de enfermedad. ¿Qué les contaba del chavo que fue a visitarnos ahí con la pastora? Tenía los ojos así bien enchamucados y todo temblorino, así parecía maraca. Y yo decía, Señor, bueno, yo sé que tú lo vas a liberar. ¿Y qué le dije? En el nombre de Jesús te vas, todo demonio de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, toda opresión, todo. Estábamos orando, se fue. ¿Y qué mejor que haber recibido una sanidad? Lo malo es que no está aquí.
A lo mejor no tenía yo, por ejemplo, el dinero de decirle, oye, te vas al médico para que te eches tus medicinas porque tienes esto y esto. Yo no lo tenía. Pero tengo algo más poderoso que le puedo dar, que es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Y así fue. Que terminando de orar, se le quitó la maraca. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Son ejemplos de bondad. Del 8 al 10. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Jamás había andado. Fíjense. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Pablo vio que tenía fe y aparte su bondad le hizo decir, ¿sabes qué? Yo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo que me ha dado el Señor, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que se levantó y empezó a saltar. Imagínense qué gozo ver que alguien empiece a saltar, alguien enfermo que empiece a darle la gloria a Dios. A mí me emociona mucho que las personas que tenían enfermedad se les haya ido. Me emociona orar mucho por las personas enfermas. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el poder para sanarlas. Amén. El tener compasión no solo tiene que ver con dar dinero, sino con ayudar a alguien que reciba a Jesús, que sea sano de una enfermedad, o que si tiene alguien hambre, les ofrezcamos de comer. Ya vimos toda esta parte, ¿no? En pocas palabras, la bondad es tener misericordia y compasión por las personas, tanto cristianas como inconversas. O sea, no solamente con las personas que están aquí en la iglesia, ay, sí, hermano, yo te voy a dar. No, también con las personas de afuera. Para que conozcan a través de estos actos de fe el amor y poder de Dios. Ellos conocieron el poder de Dios. El cojo que le dijo Pedro, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Conoció a Jesús. Conoció el poder de Jesús. El de Listra, que fue Pablo y oró por él con Silas, también se levantó y conoció a Jesús. ¿Ustedes creen que nada más está escrito porque ya? Han de haber sido grandes seguidores, aunque no lo diga. Brincando y saltando, alabando a Dios. La palabra nos dice que somos bienaventurados, es decir, afortunados o felices los que hacemos misericordia, porque misericordia nos darán. Si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Vamos a ver Mateo 5:7. Mateo 5:7. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. Mateo 5:7 dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si nosotros somos misericordiosos con los demás, entonces vamos a alcanzar misericordia con Dios. Entonces tenemos que pasar, ¿sí?, las cuestiones de Dios cuando lleguemos allá, que no nos digan, oye, pasaste de panzazo. Que te digan, panzaste por poquito y ya no entras al reino de los cielos. Sino de que tanta misericordia que has tenido por las personas, tanta misericordia y bondad que has tenido y compasión por los demás, que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos y te den grandes galardones. Amén. Es difícil, pero no es imposible.
¿Qué es lo que dice Mateo 10, 7 al 8? Mateo 10, 7 al 8 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. Si nosotros recibimos ese perdón inmerecido y Dios nos dio ese perdón inmerecido, oye, con más razón, oye, si tú estás enfermo, pues yo voy a orar por ti, porque sabes que esa gracia que Dios a mí me dio, yo sé que también te va a restaurar a ti, y así como me perdonó a mí, Dios te va a perdonar a ti, y tú vas a recibir sanidad, y tú vas a recibir bendición, y tú vas a recibir las cosas de parte de Dios, pero tenemos que actuar. No le va a caer el dinero a la persona del cielo, no le va a caer la comida del cielo, para eso nos mandó Dios. Ya no estamos en los tiempos de que, ay sí, Señor, manda el maná, ¿no? O manda a las palomas. Estamos en los tiempos de que el Señor muestra su gloria a través de nuestras vidas. Tenemos que ser instrumentos para mostrar la gloria de Dios. Y una de ellas es a través de la bondad. Por el simple hecho de que la gracia es un perdón inmerecido, debemos de compartirla con los demás, no siendo egoístas. Y yo se los predicaba en un momento. A veces decimos, y es que Dios es mío. Y es que hasta nos creemos que ya es todo de nosotros. Sí, es todo de nosotros, pero también de los demás. Es mío y solamente mío. Pero Dios tiene la obra en nuestras vidas. Si recibimos tal misericordia, si recibimos tal perdón de pecados, pues hay que compartirlo con los demás, ¿no? En abundancia, no en escasez. Ni por tristeza, ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Debemos de dar a las personas necesitadas teniendo compasión de ellas, aunque no nos puedan regresar nada de lo que les dimos. Aún así, porque nos recompensará Dios con la vida eterna. Vamos a ver por último Lucas capítulo 14. Con esto acabo. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 12 al 14. Amén. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te serán recompensado en la resurrección de los justos. Entonces no debemos que dar más a los que sí, a lo mejor en la iglesia alguna vez algún hermano lo necesita, pero tenemos que darle a las personas que lo necesitan, a las personas ancianas, a las personas que tienen necesidad, a los cojos, a los enfermos. Tenemos que llevarles la palabra, tenemos que llevarles de comer, tenemos que hacer las cosas para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas y tengan fe y sean sanos, porque no vamos a recibir otra cosa de ellos, pero vamos a recibir el reino de los cielos. No vamos a decir, yo te voy a dar, pero tú me das después, ¿eh? O yo te doy ahorita, pero acuérdate, ¿eh? Acuérdate que te di. Porque después quiero tu apoyo. No, es dar sin esperar nada a cambio. Porque en ese dar recibiremos mayores cosas en el reino de los cielos. Amén. Hasta aquí le voy a dejar. Yo quería avanzarle más, pero no pudimos.
Pero sí les digo, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Ya vimos otros dos características de los frutos: benignidad y bondad. Nos falta fe, mansedumbre y templanza. Espero que para la próxima los pueda acabar y ver otro poco más. Ya son más cortos esos. Pero sí les digo, Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas, pero tenemos que manifestar este fruto del Espíritu. Y no solamente este fruto. Si se dan cuenta, las características de estos frutos se unen con las otras del dar gracias, el de las buenas obras y también el de arrepentimiento. O sea, todo se une, todo es como un tejido. Entonces aplíquenlo a sus vidas para que sean de gran edificación y de gran bendición para los demás. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permites, Padre, compartir esta palabra que es tuya, Señor. Yo te ruego que tú, Señor Jesús, nos lleves a hacer tu voluntad y en que cada momento de nuestra vida podamos ejercer en fe, Dios, esta palabra, Dios. Ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.